Hey, ¿qué pasa mi gente? Bienvenidos de nuevo al canal de Niros W. Hoy como invitado 208. Uy, papi, rico, rico, rico. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos en este coche? Primero, una línea súper interesante 2021 Peugeot GT, ¿vale? Que es un coche que me ha dejado con la boca abierta, ¿vale? Con un precio de 23.000 euros. No hay nada mejor en el mercado. Este coche es el ganador del coche del año, desde luego, ¿vale? Bueno, empezamos. Un frontal con las luces de LED. Este detalle de aquí también que me encanta muchísimo con el león francés. Eh, los faros tienen una iluminación brutal en la carretera, tanto elevado de noche como de día en autobahn. Una línea muy fina, la verdad que diseño súper exclusivo. Tenemos unas llantas en 17 frenos, wow, súper buenos. Y vamos a pasar al interior de este coche. 4 puertas, espacio para la familia. No hay problemas, no hay problemas. Da igual si eres alto, gordo o como seas, en este coche entras seguro. Bueno, vamos a empezar. Por aquí tenemos piel, no es de una calidad extrema, pero está bien. Me encanta ese detalle de la costura. Bueno, pues aquí tenemos el abreciere de las ventanas, ese detalle en aluminio Peugeot. Y los asientos no he encontrado un coche que tenga un confort como en este coche. Muy buenos materiales que han usado, han combinado textil con un poquito de piel. Chulo, muy chulo. Bueno, vamos a pasar para adentro. Volante como con este Peugeot no encuentras en ninguno de los coches también, o sea, un plus aparte. Bueno, tenemos un problema porque, por ejemplo, es que no puedes, es muy incómodo para mí, ¿vale? Para mí personalmente. Vamos a echar la camarita un poquito para atrás y os voy comentando por qué. Para mí es incómodo porque es que casi estás pegado. Si subes un poquito más el asiento, digamos que no eres una persona alta, también tienes que subir el volante, ¿vale? Vamos a tirar, tienes que subir el volante. En el momento que tú subas el volante, esta es la visión, ¿vale? Y es que no ves absolutamente nada en el display. Ese es el fallo de este coche, porque tienes aquí el volante, no puedes hacer absolutamente nada. Yo no sé cómo la han calculado esta gente, porque no lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo para nada. Yo no sé este detalle de Peugeot cómo lo han hecho ellos. Bueno, pasamos a una cosa que os vais a quedar de piedra, ¿vale? Miradlo ahí adelante, este display en 3D que no lo encuentras en ninguno de los coches. Es una locura, ¿vale? Lo tenemos en el modo de navegación. Bueno, pues aquí lo tenemos mínimo, personal 2, cuadrantes. Bueno, lo vamos pulsando aquí y mirar cómo se queda configurado, ¿vale? O sea, es que es una locura. Voy un poquito acelerando, ¿vale? Y es que es muy chulo, muy chulo. De aquí ya lo vas cambiando. También puedes cambiar los colores. Ponemos en el personal 2. Mirar, ya se queda muy diferente. Ahí puede ser consumo. Bueno, hice un 9,1 combinado, pero es porque este coche lo he llevado al extremo. Lo vais a ver en conducción en autobahn. Bueno, pues por aquí tenemos estos detalles que se pueden observar, ¿vale? Que son el aire acondicionado, las luces de emergencias, el teléfono, la calefacción en los asientos. La verdad que chulo, muy chulo. Por aquí tenemos la carga para el teléfono, saca 2 puertos USB. Aquí tenemos otro espacio pues para dejarte pues lo que tú necesites. Me encanta este formato que tiene por aquí, el drive modus. En un momento dado tenemos una mosca, nos sacó una mosca. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a pasar. Drive Mode, de aquí tenemos, ¿vale? Ya lo voy cambiando y mirar aquí. Eco, ¿vale? Y luego le das a normal o le das a Sport, ¿vale? Y ya se va configurando en Sport. Y la verdad que chulo. O sea, muchísimos detalles. Vale, vamos a pasar por aquí. Esta pantalla que tenemos nosotros, ¿vale? Saca, lo vamos a echar para atrás. Y tenemos temas, puedes cambiar los colores. Mira, tema blue, y ya se va, le damos al OK,
se va cargando el tema. Una pantalla muy mona, súper diseño exclusivo, señor, súper diseño exclusivo. Que te vayas ya, si es que esta mosca no se ha puesto ahí pesada, pero bueno, que te vayas, hombre, que le tengo que enseñar ahí a la gente de cómo va. Y esta costura sigue también por aquí, como lo podéis observar vosotros también. Esta es la luz ambiental, es de día, ahora no se ve, pero sí que no es muy fuerte, es suave, mola un montón. Bueno, pues por aquí tenemos las luces del coche que van a touch. Este botón, por cierto, el SOS lo había tocado, ¿vale? Me había equivocado y ya enseguida funciona súper bien. Me llamaron de la ambulancia de aquí de Alemania que pasaba conmigo. Le dije que nada, que todo estaba en orden, que lo había tocado sin darme cuenta. Tenemos un techo panorámico, como lo podéis observar vosotros también. Bueno, apoyabrazos, aquí sí que tenemos una cajita, pero chula. Aquí sí que te puedes meter el dinero que lo tengas suelto así, o la cartera o cualquier cosa. Dos posavasos, el freno de mano, y vamos a pasar, ya no os lo digo, ya os había repetido antes, mirar este view, ¿vale? Y el espacio que podamos tener. Vamos con el asiento para adelante, sillas muy confortables, ¿vale? Y ya vamos a pasar en la parte de atrás, lo mismo, no encontramos por aquí este detalle, ese que ha sido creo que otra mosca, el coche mosca lo vamos a llamar. Y por aquí este detalle que también mola, aquí un poquito de espacio, y nos vamos a sentar en los asientos de atrás. A ver, medimos 1,78, chaca chaca. Ya estamos para adentro, y la verdad que, bueno, aquí este plástico duro, pero no me incomoda porque también, como lo podéis observar vosotros, aquí sí que está cortado en condiciones, así que está bien, no está mal. La banqueta, bueno, es cómoda, no es nada, no es un lujo, pero es cómoda, ¿vale? También por 23.000 euros no hay nada en el mercado mejor que esto. Posiblemente sea el rival de este coche, el Toyota Yaris. Esto va con touch, luz de LED. Aquí en un momento dado, si quieres cerrar el panorámico, le vamos a dar por así, por aquí lo vamos a cerrar. Y esta es la visión de atrás de este coche, ¿vale? Que es chulo, o sea, no está nada mal. Vamos a salir del maletero de este coche, lo vamos a abrir, ¿vale? Y ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, un maletero chiquitito, como lo podéis observar vosotros. Dos mochilas muy grandes no te cabe, dos mochilas pequeñitas, o una grande, o puedes echar los asientos ya para adelante. O sea, está chulo, no está nada mal. Bueno, lo vamos a cerrar también, y me encanta también este alerón que tiene aquí, como muy deportivo, como muy chulo, o sea, un look muy logrado por parte de Peugeot, o sea, detalles por todas las partes. Esta línea también de la carrocería es que es wow, una pasada. Bueno, señores míos, y ya pasamos directamente, os dejo con este look, y ya pasamos directamente en la conducción de Autobahn de este precioso 208 de Peugeot 2021. Bueno, señores míos, como podéis ver aquí tenemos Peugeot 208 GT Gran Turismo. Es uno de los motores más chiquititos, 130 caballitos, 230 Nm, así que sin más palabras vamos a pasar directamente al test de conducción en Autobahn. El coche ya está ahí, como lo podéis observar vosotros también, preconfigurado en Sport, así que no hay que hacerle absolutamente nada más. Vamos a darle aquí, saca al menú, y vamos a ver qué tal se lleva este coche. Comenzamos, 3, 2, 1, go. El modo Sport está ya activado con su pantalla en 3D, y vamos a ver qué tal. Acelera bastante despacito, es un coche de budget, un coche de familia, digamos, de alguna manera.
pero que no se echa para atrás, ¿vale? Frente a otros cochecitos, y es lo que me encanta. El consumo moderado, súper diseño, muy pequeñito, muy ahorrador. Así que nos vamos a callar y le vamos a dar rum, canita en la autobahn. Vamos por ahí, papi. 178 sin problema, sin vibración, buen compuesto, caja de cambio que va de putísima madre, ¿vale? Muy buena, no me esperaba eso de Peugeot, o sea que todo súper guay. Vamos a 192, señores, y aún tenemos más. Estoy con el pie a fondo, ¿vale? 194, yo creo que ahí se queda. Tenemos un coche ahí adelante. Vamos a dar un poquito de espacio. Vamos a echarle un freno de 175. Frenos muy buenos. Coche de budget, o sea, 10 estrellas directamente. Me ha encantado desde la primera vista. Es un amor a primera vista, desde luego, el Peugeot. Que diga la gente lo que diga, pero Peugeot sigue estando de pie, tanto en diseño, en motor, en lo que tú quieras. En 2021 es un coche majísimo. Gracias, señor. Pie a fondo, brum, de 140. Bueno, lo puedo cambiar también con las levas en el volante, pero no tiene sentido porque, vuelvo a repetir, si el coche tiene más de 200 caballos, sí vale la pena las levas en el volante. El resto es una cuestión de diseño. Vamos acelerando. Ninguna vibración, súper estable. Tenemos un poquito de viento lateral, pero no le importa nada al pequeño Peugeot. Nada, súper estable, repito. Muy chulo. Logramos 197, vamos a frenar de nuevo. Aquí tenemos al Mitsubishi. Gracias, señor, que no has visto y has mirado el espejo. Dios te bendiga. De nuevo, pie a fondo. Estamos en un poquito de cuesta. No se escucha absolutamente nada, un poquito el viento porque, como os había dicho, hay viento lateral, pero por lo demás, guay. O sea, súper chulo. Y este fue el review de este precioso Peugeot 208 2021 test de prueba en la autobahn alemana. Logramos los 200 y se mantiene. Así que nada, si os ha gustado el review, dejar vuestros comentarios, suscribiros al canal de NirosW y nos vamos a ver pronto. Cuidaros mucho y que tengáis un buen día, como siempre. Chao, chao.